la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos más. Contra la explotación. Unidad de lucha, unidad de acción. Bueno, el problema de la reforma laboral es que una de dos, o acabamos con la precariedad y tenemos unos salarios dignos y unas pensiones dignas, o este país no levantará nunca la cabeza. No se puede tener un consumo digno sin unas pensiones dignas y un salario digno. Y bueno, decir que yo tuve un despido el 25 de septiembre a causa de estar de baja. La empresa JBA, que es una empresa que tiene su sede central en Getafe, en la calle Torneros, que es donde yo trabajaba, factura, aparte de facturar 60 millones de beneficio al año, pues va de muy buen rollismo y muy tal, pero bueno, aprovecharon que estaba de baja para causarme el despido. El despido es un despido objetivo por causas organizativas y económicas y bueno, no se lo cree ya ni el tato. Entonces vamos a la pelea en los tribunales y en la calle, como ya hicimos el 25 de septiembre, el 24, perdón, la concentración que hicimos en las puertas de la empresa y en diferentes acciones que hemos hecho a lo largo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, todo este despido se produce en parte por la reforma laboral tanto del PP como la de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa misma reforma laboral permite, que en ese caso no permitía la de Zapatero el despido directo, pues en este caso permite directamente sin ni siquiera pagar un salario de tramitación. Mira, estamos aquí para intentar recordarle al gobierno sus promesas. Derogar las reformas laborales y de pensiones, que nos están llevando a la ruina, a los pensionistas y a los trabajadores. Aquí estamos para recordárselo al Sánchez, al gobierno y al Parlamento en completo. Cuando te roban la hucha, las pensiones, entonces compañera, te tienes que mover. Por eso venimos aquí y esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y no más precariedad. Buenos días, soy Juancu y estoy aquí con Paco. Nos gustaría que nos contases, Paco, en qué consiste la nueva reforma, si se puede llamar de alguna manera, laboral, y cuál es tu opinión al respecto. En la reforma, lo que se llama la reforma laboral no es una reforma general, sino la modificación de tres aspectos. El primero, intentar atajar, y eso es quizá lo más positivo, intentar atajar la temporalidad en la contratación, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los contratos temporales que hay en este Estado están en fraude de ley. No es porque lo diga yo, sino porque lo dicen sistemáticamente los tribunales. Eso significa que se ha suprimido el contrato de obra o servicio determinado, que era el contrato que más se utilizaba en materia de temporalidad en el sector privado, en el sector laboral de las empresas privadas, que sistemáticamente se planteaba como una obra algo que era la actividad normal, esencial de la empresa correspondiente. Y en ese sentido es algo positivo, y también es algo positivo la reducción de la temporalidad en los dos contratos, que no son dos, como dice el gobierno, porque se sigue manteniendo el contrato antiguamente de prácticas y para la formación, que le cambian el contrato en práctica, ya no se llama así, pero se sigue manteniendo, pero sí que es cierto que reduce los periodos de temporalidad y eso se puede entender que es positivo. Por otro lado, se plantea otra vez la ultraactividad de los convenios colectivos, de tal manera que cuando un convenio vence se sigue aplicando hasta que haya otro, dicho en términos lo más claros posibles, y también se nos ha hablado por los medios de comunicación oficiales que se recupera la prevalencia del convenio de sector con respecto al convenio de empresa. Eso es importante porque
En las empresas, muchas de ellas, el peso sindical y en concreto el peso del sindicalismo consciente, combativo, de clase, es bastante reducido, por lo cual los empresarios podían aprovechar esa tradicional prevalencia. Cuanto más pequeña es la empresa, más fuerte es el empresario. Cuanto menos estructura sindical en una empresa, más fuerte es el empresario, por razones lógicas, para establecer condiciones que eran bastante malas. Ahora bien, esa prevalencia del nuevo convenio de sector, sea estatal, sea autonómico, etcétera, es simplemente en materia salarial y en materia de jornada anual máxima. Pero cuestiones tan importantes como la movilidad funcional, como la distribución del tiempo de trabajo, como las libranzas, sigue quedando al arbitrio de los convenios de empresa, que es un mecanismo que tienen los empresarios para ajustar, dirán algunos, sobreexplotar a los trabajadores en los periodos que productivamente les son más interesantes, dirían otros. Es decir, que eso tampoco es, como dicen los castizos, oro todo lo que reluce. Y el tercer aspecto es la generalización de los ERTEs, algo que se puso entre comillas de moda a raíz de la pandemia del COVID-19, que sí, que es un mecanismo de alguna manera para intentar prevenir la extinción de los contratos, dando una alternativa al empresariado de suspensión de los propios contratos, pagados por todas y todos a raíz de los presupuestos generales del Estado, porque el SEP es el que se hace cargo mayoritariamente del tema, pero esto se podría decir como una ventaja. Ahora, ¿qué es lo que no se plantea en la reforma? Y esto es muy importante. El despido barato, la reducción que hizo en el 2012 la reforma del gobierno de Mariano Rajoy de no solo reducir de 45 a 33 días la indemnización en caso de despido improcedente, como también la supresión de lo que se llamaban los salarios de tramitación, que eran los salarios desde la fecha del despido. En caso de declaración de despido improcedente, aparte de la indemnización correspondiente, tenían que pagar y cotizar a los trabajadores hasta que se resolviera el propio procedimiento de despido. ¿Esto qué significa? Menor cotización para los trabajadores, más ahorros para los empresarios y, sobre todo, desincentivar la posibilidad de acudir a los tribunales a aquellas personas que eran despedidas y que tenían una relación laboral de carácter corto. Es decir, podrían decir 33 días por año, si llevo 6 meses trabajando, aunque mi contrato esté en fraude, no me merece la pena acudir a los tribunales. Esto se sigue manteniendo tal cual. E igual que se sigue manteniendo tal cual otra cuestión que es muy importante, que es no solo la reforma de Mariano Rajoy, sino la que ya hizo José Luis Rodríguez Zapatero de favorecer el despido por causas objetivas en una cantidad muy importante de cuestiones, y que la reforma de Zapatero fue importante porque abrió la puerta a acudir a esta modalidad de despidos a empresas que tenían beneficios, planteando que simplemente por un descenso de los beneficios o las ventas se podía acudir a ese tipo de modalidad solamente con 20 días por año de servicio. Esto se mantiene. Se mantiene igualmente las posibilidades de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que es un mecanismo que utilizan las empresas para no solo ajustar las plantillas, sino para librarse de trabajadores incómodos. Imaginemos una persona con responsabilidades familiares que está en turno de mañana y le cambian al turno de tarde. Pues esa persona muchas veces opta por extinguir el contrato porque se le hace muy difícil compaginar la vida laboral y familiar. Todo ese amplio elenco de modificaciones que se plantean siguen existiendo. Siguen existiendo tal cual las llamadas cláusulas de descuelgue, que es que una empresa puede no aplicar un convenio planteando que la situación económica es mala y o bien no incrementar o bien incluso hacer descender las retribuciones a sus trabajadores y trabajadoras. Es decir, que no es una reforma de la reforma laboral, sino una serie de aspectos que tienen algún matiz de carácter positivo, pero que en la práctica no ataja los problemas y la pérdida de derechos que tradicionalmente lleva sufriendo la clase trabajadora en los últimos años.
a la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos